La colonización de Asia. ¿Alguna vez se han preguntado sobre cómo ocurrió la colonización en Asia? Bueno, mi nombre es Carla Patricia y hoy vamos a hablarles sobre cómo civilizaciones milenarias, con estructuras políticas y culturales muy sólidas, terminaron siendo dominadas por potencias extranjeras. Vamos a ver qué factores lo hicieron posible y qué efectos tanto negativos como positivos trajo, así como la diferencia entre la conquista y la colonización. Y todo esto porque aún se siente hoy en día en la región. Empecemos. Vamos a hablar sobre los factores que permitieron la conquista. Para entender por qué Asia pudo ser conquistada hay que ver que no solo fue un solo motivo, sino la combinación de varios factores. Uno de ellos es la superioridad militar y tecnológica. Los europeos llegaron con armamento de fuego, cañones y flotas navales muy superiores a los ejércitos locales. Otro es la fragmentación política interna. En India, por ejemplo, tras la caída del imperio mogol, el territorio quedó dividido entre principales rivales persas, afganos y sultanes enfrentados entre sí. Los británicos aprovecharon esas divisiones para imponerse a todos, uno por uno. Otra es la estrategia comercial que se volvió política. Compañías como la Compañía Británica de las Indias Orientales entraron como socios comerciales y terminaron controlando territorios enteros. Otro es alianzas con élites locales. Los colonizadores pactaron con recaudadores de impuestos y líderes locales dándoles poder a cambio de lealtad, lo que debilitó la resistencia unificada. Otro son las diferencias religiosas y de caza, que los colonizadores usaron a su favor para evitar que la población se uniera contra ellos. Punto número 2. Aspectos negativos de la conquista. Bueno, la conquista trajo consecuencias graves para el continente. Explotación económica. Asia se convirtió en proveedoras de material primas baratas y mercados forzados para los productos internacionales europeos, lo que arruinó a los artesanos y economías locales. Las hambrunas, la política agrícola oriental y la explotación sumada al abandono de cultivos de subsistencia causaron hambrunas que costaron millones de vidas. La represión política y violencia. Movimientos de resistencia fueron aplastados con dureza, como la Gran Rebelión en 1857 en India. El realismo internacional. Los colonizadores fueron excluidos de los puertos de alto de gobierno y de tratados con los ciudadanos de segunda. Tensiones religiosas y éticas, que los propios colonizadores fomentaron, que dejaron heridas que persisten hasta. Aspectos positivos de la conquista. Aunque la balanza es claramente negativa, también hay que reconocer algunos efectos que, con el tiempo, tuvieron cierto impacto positivo, tales cuales como la infraestructura. En esta se construyeron redes ferroviarias, puertos y sistemas de comunicación que, aunque diseñados para exportar recursos, hoy siguen siendo parte de la infraestructura de estos países. Asimismo, contamos con instituciones educativas y administrativas, en las cuales se introdujeron sistemas legales, universidades y una administradora burocrática moderna. Así también tenemos de ejemplo el idioma en común. En el país de la India, el inglés quedó como lengua de conexión entre regiones con decenas de idiomas distintos, lo que hoy facilita el comercio y la diplomacia internacional. Y por último tenemos las ideas políticas modernas. El contacto con el pensamiento occidental de derechos individuales y nacionalismo inspiró, paradójicamente, los propios movimientos independentistas. Para la diferencia entre conquista y colonización, es importante no confundir dos conceptos que suenan parecido, como la conquista, que es el momento militar, o sea, la toma de un territorio por la fuerza, por lo que es un proceso más corto y violento. En la colonización es lo que viene después, la instalación duradera de un poder extranjero que reorganiza la economía, la política, la cultura y hasta la vida cotidiana del territorio conquistado, que muchas veces dura siglos. En Asia se vivieron ambas etapas, primero conquistas militares puntuales
como la victoria británica en Plassey en 1757 y después una colonización prolongada que duró casi 200 años hasta la independencia de India en 1947. Y para cerrar el desarrollo, veamos cómo todo esto sigue presente hoy. Aunque el periodo colonial terminó hace décadas, muchas de las decisiones tomadas durante esa época siguen teniendo consecuencias en la actualidad. Esto se puede observar principalmente en las fronteras, la economía, las instituciones y también en la manera en que las sociedades construyen su identidad. Primero tenemos las fronteras conflictivas. Un ejemplo muy importante es la participación de India y Pakistán en 1947. La división fue realizada por los británicos durante el proceso de independencia y se llevó a cabo de manera bastante apresurada, lo que provocó grandes desplazamientos de población y conflictos entre comunidades. Uno de los problemas que surgieron a partir de esta división fue el conflicto por Cachemira, una región que continúa siendo motivo de tensión entre India y Pakistán hasta la actualidad. Esto demuestra cómo una decisión territorial tomada durante el proceso de descolonización puede seguir teniendo consecuencias políticas muchos años después. También está la desigualdad económica. Durante el colonialismo, gran parte de la economía estaba organizada para beneficiar a las potencias coloniales, especialmente mediante la explotación de recursos naturales y materias primas. Esto generó estructuras económicas que no siempre favorecieron el desarrollo equilibrado de las poblaciones locales. Después de la independencia, muchos de estos países tuvieron que comenzar a construir sus propias economías con estructuras que ya estaban marcadas por esa desigualdad. Por eso, algunas diferencias económicas entre regiones y grupos sociales que existen actualmente también pueden relacionarse con las consecuencias del periodo colonial. Otro aspecto muy evidente es el idioma y las instituciones. El inglés continúa teniendo una presencia importante en varios países que forman parte del Imperio Británico. Además del idioma, también permanecieron algunas instituciones y estructuras heredadas del periodo colonial, como ciertos elementos del sistema legal, administrativo y educativo. Aunque estos sistemas han sido modificados por cada país después de su independencia, todavía podemos encontrar elementos que tienen su origen en la administración británica. Finalmente tenemos la identidad y la memoria histórica. La experiencia colonial también influyó en la manera en que los países construyeron sus identidades después de independizarse. Muchos movimientos nacionalistas surgieron precisamente como una respuesta al dominio extranjero y a la necesidad de establecer una identidad propia. Incluso actualmente, diferentes movimientos políticos y sociales en países como India, Pakistán y Bangladesh continúan haciendo referencia a ese pasado para explicar conflictos, diferencias culturales o proyectos políticos. Entonces, podemos concluir que el colonialismo no terminó completamente en el momento en que esos territorios obtuvieron su independencia. Aunque el dominio político británico desapareció, muchas de sus consecuencias permanecieron en las fronteras, en la economía, en las instituciones y en la identidad de las sociedades. Entender estos antecedentes nos permite comprender mejor algunos de los conflictos y características políticas que siguen presentes en el sur de Asia actualmente.